Muy buenas noches. La situación eléctrica del país es cada día más grave y estamos a puerta de apagón. Desgraciadamente, el exministro de Minas, doctor Amílcar Acosta, quien hoy es presidente de la Federación de Municipios, es portador de no muy buenas noticias. A ver, doctor Amílcar, ¿qué es lo que pasa? Yamid, estamos en un grado extremo de limitación en la capacidad de generación del país. Primero, por el fenómeno del Niño, Sí. que obligó a recurrir a la generación térmica que hoy está suministrándole al país el 47% de toda la demanda nacional. Pero luego se dieron hechos sobrevinientes que han complicado la operación del sistema. Primero, la afectación de la hidroeléctrica de Guatapé, que tuvo un daño y ese daño termina arrastrando a otras dos hidroeléctricas, San Carlos y Playas, y esas tres centrales de generación representan aproximadamente unos 10 gigavatios de potencia, y a esto se vino a sumar una falla que se detectó en Termoflores Hoy, el día de ayer, cuando esta unidad entró en mantenimiento programado. Termoflores, ¿en dónde está? Termoflores está en Barranquilla y son 450 megavatios de potencia. ¿Qué porcentaje del consumo nacional? Representa aproximadamente el 5% de todo el consumo nacional. Gravísimo. Gravísimo. Guatapé, ¿cuánto es? ¿El 4? Guatapé, sumado con San Carlos y Playas, representa algo más del 8%. Entonces tenemos por fuera Guatapé, Termoflores, San Carlos, Playas. Playas. Y hay otra por fuera. No. Bueno. Y el Quimbo no es que esté a plena marcha. Bueno, de todas maneras, Yamid, el hecho es que esto está obligando a desembalsar en momentos en que debíamos estar guardando ese caudal para el mes de marzo, que de acuerdo a las proyecciones que tiene el IDEAN va a ser el peor. Y si ya estamos con el nivel promedio de los embalses en el país en el 31%. Los 30.45 hoy. Imagínense cómo vamos a estar en el mes de marzo. Entonces esto ha llevado primero a desembalsar y segundo a tener todo el parque térmico de generación a full. En estos momentos todas, incluida Termocandelaria, que no venía siendo despachada después que fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. En este momento todas las unidades de Termocandelaria están en funcionamiento. Entonces estamos en el límite, Yamid, de tal manera que cualquier parada, ya sea por falla en alguna de las unidades o por mantenimiento programado que es necesario hacer, estaríamos expuestos a un virtual racionamiento de energía en el país. Y doctora Amílcar, si no hubiéramos adquirido o contratado la energía en Ecuador, estaríamos razonando. Sí, claro. Lo que ha hecho el señor ministro Tomás González fue recurrir a unos acuerdos de integración que tenemos con Ecuador a través del CINEA, y nosotros hasta el mes de febrero, a mediados de febrero, estábamos vendiendo la energía a Ecuador, aproximadamente 5 gigavatios. Hasta febrero del año pasado. De este año. Pero estamos en febrero. Por eso, hasta mediados de febrero le estábamos vendiendo 5 gigavatios de energía a Ecuador, y ahora son ellos los que nos están entregando hasta ahora 3.4 gigavatios, que podrá llegar hasta 7 gigavatios. En caso de emergencia, pues. Es lo máximo que podemos importar, Yamí, porque además la línea no tiene sino esa capacidad. O sea, más de 7 gigavatios no podemos importar de Ecuador. Y mire, ¿y esta interconexión hasta dónde va? Eléctrica, quiero decir. No, nosotros tenemos un sistema interconectado nacional. No, pero digo, internacionalmente, ¿hasta dónde va?
No, esto está conectado en los límites de Colombia con Ecuador y eso permite que los dos sistemas, el de Ecuador y el de integren. Colombia, se integren y podamos disponer de esa energía como respaldo. Ecuador no tiene problemas de energía. Hasta el momento. Pero también allá tienen el fenómeno del niño. ¿Y Perú? Perú, yo acabo de venir de Perú, Yamit, hasta ahora allá no tienen amagos de racionamiento. ¿Y no podríamos traer de Perú? De Perú no tenemos esa integración Pero- que sí nos permitiera. Pero digo, ¿Ecuador no la tiene con el Perú? Ecuador tiene, sí, Y- interconexión con eso no Perú, podría- pero podría eventualmente darse un suministro, un abastecimiento en cascada, pero tenemos la limitación, De los Yamit, 7. de la interconexión de Ecuador y Colombia, que no da más de los 7 gigavatios de potencia. Es decir, doctora Milcar, lo que usted dice es, parece inevitable que haya racionamiento. Siempre y cuando, Yamit, no se tomen a tiempo unas medidas que creo yo que podrían conjurar ese racionamiento. ¿Qué son cuáles, doctora Milcar? Por favor, enumérelas si es tan amable después de comercial. Muy bien. ¿Cuáles cree usted, señor doctora Milcar Acosta, que deberían ser las medidas que el gobierno adopte ya para evitar racionamiento? Bueno, una medida drástica, Yamit, que yo diría que es conveniente que se tome, es adelantar la hora. Pasado mañana se Como cumplen ocurrió hace 24, 24 años, Yamit. Pasado mañana se cumplen justamente 24 años de haberse tomado esta medida. La diferencia de entonces a hoy es que hoy estaríamos tomando esta decisión más como una medida anticipatoria para evitar llegar al racionamiento que tuvimos en 92-93, que fueron 14 meses, Yamit, de 8 horas diarias de racionamiento. ¿Y por qué estoy proponiendo esta medida? El ministro Tomás González ha sido reiterativo en pedirle a los usuarios que ahorren un 5% de energía. Y eso no ha tenido eco, Yamit. No solamente no han ahorrado ese 5%, sino que en diciembre y en enero aumentó el 5.7% el consumo de energía. Entonces, esta es una manera efectiva de reducir el consumo de energía utilizando la luminosidad de más horas del día y esto pues daría un resultado tangible. Y lo otro, Yamit, es que esto permite también sensibilizar al usuario de que realmente estamos ante una emergencia. Pero, a ver, doctora Milcar, hace 24 años, porcentualmente, ¿qué significó el cambio de horario con respecto al ahorro de energía? Bueno, en ese momento el ahorro de energía no se sintió tanto, Yamit, porque estábamos en racionamiento. En este caso, ahora que no estamos en racionamiento, esto va a significar un ahorro sensible. Es que hace 24 años se tomó fue porque estábamos en racionamiento. En pleno racionamiento. Pero la otra medida y muy importante, Yamit, que yo he propuesto, es lo que yo llamé a mi paso por el ministerio el pico y placa eléctrico. ¿En qué consiste? Consiste en una tarifa horaria de tal manera que haya una tarifa diferencial según la franja horaria. Me explico. Donde más exigente se hace el mercado y la demanda en cuanto a energía se refiere es en las horas pico, al mediodía, pero sobre todo en las horas de la noche, entre 7 y 9 de la noche. Para poder evitar que a esas horas se tenga que racionar, hay que aplanar la curva, Yamit. ¿Y cómo se aplana la curva? Incentivando el consumo de energía en horas valle, de tal manera que le sea más económico al usuario consumir esa energía en horas valle que en horas pico. Esto sobre todo le serviría muchísimo a las empresas que lo único que tendrían que hacer es simplemente cambiar los turnos y de esa manera beneficiarse de una tarifa más módica con respecto a la tarifa que pagarían si consumen en horas pico. Esa es una medida que tendría un efecto inmediato y es el de relajar, Yamit, en que ceda un poco la presión porque el sistema está en este momento
en el máximo grado de estrés, estamos en el límite y para evitar que ese límite al traspasarlo nos lleva a un racionamiento, esta es una medida que lleva a hacer un uso más racional de la energía en el país. Es decir, lo que usted propone, doctora Amílcar, es, como la gente voluntariamente no solamente no ahorra, sino que gasta más, propongámosle un incentivo, bajemos las tarifas. ¿Es eso más o menos? Sí, de tal manera que en horas valle, por ejemplo, en las horas de la mañana, la tarifa, tenga una tarifa más módica. Entre otras cosas, la energía que se genera en esas horas cuesta menos que la energía que se genera en horas pico. Porque en horas pico eso nos exige que tiene que estar todo el sistema, estamos hablando de 190 gigavatios hora día que está consumiendo la gente, de los cuales 90 gigavatios provienen de energía térmica, Yamit. Entonces, en la medida en que tenemos esa demanda pico, tenemos que estar preparados para que a esa hora podamos surtir los 190 gigavatios. Si usted aplana la curva, no vamos a consumir los 190 megavatios, vamos a consumir una cantidad menor y eso hace que podamos sortear este mes que viene, Yamit, el mes de marzo, que de acuerdo a todas las proyecciones que tiene el IDIAN, va a ser el más duro. Y recordemos además, Yamit, que ha dicho el IDIAN que el fenómeno del Niño, el coletazo del fenómeno del Niño, se prolonga hasta junio y de pronto julio. Para eso debemos prepararnos desde ahora. Pero a ver, doctora Amílcar, ¿quién consume energía en la mañana? Las industrias. Bueno, en la mañana, en la tarde y en la noche la consumimos toda. Pero el gran consumidor es la industria. Es el sector industrial. Claro. Y por lo tanto, el efecto que más se puede sentir con una medida de esta es la industria. Y para eso no hace falta, Yamit, sino la expedición de una resolución por parte de la CREC. Sí, pero lo que quiero tener claro es esto. ¿Cuál es la división de consumo entre el sector doméstico y el sector industrial en Colombia? Bueno, podríamos decir que el sector industrial consume por lo menos el 35 al 40% del consumo nacional. ¿Y el resto es consumo doméstico? Y el comercio y otras actividades económicas. Pero digo, a ver, racionar, consumir de día para no racionar de noche, para no consumir tanto de noche, es una fórmula que usted propone para industria y comercio, porque domésticamente ahí no hay consumo. Yamit, el consumo doméstico también hay una medida complementaria a esa que se puede ir tomando ya y que no la tenemos que inventar. Ya la tienen en Medellín. EPM de Medellín ha establecido un sistema de consumo prepago de la energía. Han instalado unos contadores inteligentes que le permiten al usuario, así como la recarga de un celular prepago, también recargan el prepago del consumo de energía y eso lleva a que los usuarios domiciliarios también racionalicen su consumo. Claro, eso hay que hacerlo, Yamit. Bogotá no lo hace, ¿no? No lo hemos hecho y estamos en hora de hacerlo, Yamit. Es increíble, pero Medellín y EPM ha tenido una experiencia muy exitosa. Eso sabe que le ha significado además a EPM, que ha reducido dramáticamente la cartera de la factura de energía. ¿Y por qué Bogotá es tan indisciplinada? Yamit, aquí definitivamente Antioquia en el tema energético por muchos años nos ha llevado la delantera. Y EPM de Medellín definitivamente es una empresa que ha tenido... ¿Por qué Bogotá es tan indisciplinada? ¿Por qué no participa cívicamente? Hay que tomar medidas coercitivas para obligar a que eso pase. ¿Por qué? No es solo Bogotá, Yamit. Yo diría que el país, pero en Bogotá tú sabes que es la síntesis del país. El gran consumo está aquí. El gran consumo y la industria domiciliario y también industrial está en Bogotá. ¿Y entonces cómo se hace para que Bogotá entre
en razón y vea que hay necesidad de ahorrar. No ahorra. Yami, pero yo quiero recordarte algo muy importante. Esta medida que yo estoy proponiendo del pico y placa, no me la estoy inventando yo. Esa medida fue recomendada en un estudio que hizo una firma especializada en el tema energético llamada ETSIN, y yo recibí ese estudio cuando llegué al ministerio. A mí me recibieron en el ministerio con ese estudio que recomendaba 30 acciones que podrían implementarse para racionalizar el uso de energía y para reducir los costos de la energía en la industria. Y una de ellas es precisamente la de la tarifa horaria, que entre otras cosas no entiendo por qué Yamit, siendo que esa norma existía a través de una resolución de la CREC del año 97, en el año 2008, inexplicablemente, la misma CREC la derogó. ¿Y entonces? Bueno, que la misma CREC lo entiendo. puede ahora restablecerla, y para eso no hace falta sino una resolución. Pero a ver, doctora Amílcar, ¿por qué se volvió tan grave lo de Guatapé? Bueno, primero porque lo que hubo ahí fue un accidente, Sí. Una conflagración en un túnel que conduce los cables, el cableado que lleva la energía de la planta de generación a la subestación, se propagó y eso colapsó el sistema de transmisión de cables de alta tensión, y en la medida en que el Peñol, que es el embalse más importante que tiene el país, que surte no solamente a Guatapé, sino a San Carlos, a Playas y otra central menor, Jaguas creo que es, pues lógicamente ahí se produjo un efecto, digamos, en cadena, un efecto en cascada. Dominó. Un efecto dominó, que es lo que ha complicado, y tardará mucho tiempo restablecer la operación. Solamente en el mes de mayo, Yamit, tendremos las primeras 2 unidades de 8, y solamente en el mes de septiembre podremos contar con las 8 unidades de Guatapé. Pero eso es estar muy de malas, pues. En la situación en que estamos, que ocurre el accidente de Guatapé. Sí, eso es lo que llamaban los abuelos, Yamit, una complicación de males, pero que hoy en día le llaman falla multisistémica. El principio de Peter. Sí, sí. No, es la ley de Murphy en acción, que dice que todo aquello que puede salir mal, sale mal. Y mire, ¿y qué fue lo que pasó en Termoflores? En Termoflores, sencillamente, ellos el día de ayer debían entrar a un mantenimiento programado. Toda central térmica de generación a determinadas horas de operación debe entrar en mantenimiento programado o preventivo. Y justo cuando estaban en la parada de la planta para entrar a darle mantenimiento, detectaron un daño, una avería en una de las hélices de las turbinas, y ese daño en la hélice y dio lugar a un daño mayor, porque al desprenderse, pues hizo que el daño se amplificara en los equipos, y estos son equipos costosos, que son fabricados a pedido, no es que haya disponibilidad para poder simplemente reemplazar una por otra, y eso hace que se calcule que antes de 3 semanas, Yamit, no vamos a poder contar con esa energía. Con Termoflores. Entonces, está por fuera Guatapé, Termoflores, San Carlos, Playas. Playas. Y de remate, Yamit, se le dio al ELN por volar 5 torres de energía, que son las que conducen la energía de Porce, Cerro Matoso, y alimenta el sistema eléctrico de la región Caribe. De manera que estamos... Eso también fue ayer. Eso también fue ayer. Mención tras de ladrón. ¿Usted ha tenido ocasión de hablar con el ministro Tomás Jaramillo para proponerle esto? Sí, sí, con él hemos
tenido pues una permanente comunicación. Hoy mismo, Yamit, estuve hablando con el señor ministro y igual que los demás exministros y que de alguna manera podemos contribuir a evitarle un mal mayor al país, pues estamos en disposición precisamente de apoyar la gestión del ministro tendiente a espantar, Yamit, este fantasma del racionamiento. Y mira, ¿y él qué dijo con respecto al cambio de hora? Bueno, lo están estudiando, lo están considerando y evaluando y bueno, ellos son los que están en capacidad de tomar las decisiones. Pero digo, si Termoflores entra en 3 semanas, el cambio de hora habría que tomarlo ya para que en 3 semanas levantarlo antes de que la cosa sea más grave, ¿o no? Yo creo que estamos a tiempo, Yamil, para tomar esa decisión. Mañana es 1 de marzo y marzo va a ser un mes de suprema exigencia, va a ser un mes crítico y en esas circunstancias yo creo que debemos anticiparnos. Yo no quiero ni imaginarme, Yamit, si ya los embalses están en el 31%. 30. En cuánto... 30.4. Imagínense, en cuánto van a estar en el mes de marzo, que se supone que en el mes de marzo no vamos a tener lluvias, Yamit. ¿Hay algún cálculo, señor doctor Amílcar, sobre cuál es el nivel de embalses que ya es absolutamente crítico? Bueno, Yamil, una vez que yo diría que ese umbral que baje es de 30. un 20%. En la medida en que estemos por debajo del 20%, ya la situación se torna más compleja, la operación. Claro que estamos hablando, Yamit, de un nivel promedio de los embalses, porque hay embalses, Yamit, que ya están por el 20-24%. En ese momento, pero hay embalses que tienen más importancia que otros. En este momento, doctor Amílcar, ¿qué porcentaje de la energía que estamos consumiendo es térmica y qué porcentaje hidráulica? En este momento tenemos 47%, Yamit, de energía térmica, y eso representa 90 gigavatios de los 190 gigavatios que es la demanda nacional. ¿Y eso es energía térmica activada por carbón o por gas? Ahí hay de todo, Yamit. Y tenemos... hay carbón, hay gas y hay combustibles líquidos. Recuerde, Yamit, que estamos, porque esto es parte de la complejidad del problema, estamos con una escasez de gas en el país que obligó a que las plantas que podían operar con gas estén operando con combustibles líquidos, que es 4 veces más costoso que operar a gas. ACPM. Sí, diésel. Diésel. Mire esto, mire. ¿Qué medida coercitiva piensa usted que se debería adoptar ya para obligar a Bogotá, porque ya voluntariamente no lo hizo, Bogotá, está hablando de industria y comercio, a ahorrar energía? Bueno, medidas coercitivas es difícil, Yamil, por lo siguiente. A diferencia de lo que ocurre en el servicio de agua potable, que existe una norma que le permite al gobierno establecer una penalización de los consumos excesivos de agua, no existe una norma similar en el caso del consumo de energía eléctrica. Pero mire, ¿por qué no piensa usted en proponer, con todo respeto, en lugar de bajar tarifa como estímulo, encarecer tarifa como sanción? No se puede, Yamil. No puede. No hay ninguna norma que le permita al ministro penalizar el exceso de consumo. No lo puede hacer. Regulatoriamente no hay ese instrumento. Pero sí hay la posibilidad que te decía de que mediante la resolución establezcan la tarifa horaria. Eso ya lo tuvimos en el país y se puede restablecer inmediatamente. Entonces, preguntémosle a nuestros televidentes qué opinan de su propuesta de que haya, primero, pico y placa de consumo de energía, y segundo, pues, el sistema de racionamiento voluntario mediante... Adelantando la hora, ya mediante adelantando el manejo horario. Sí, en este caso, que amanezca más temprano, ya vi. Ustedes son, la pregunta es, ¿ustedes son partidarios de adelantar la hora en Colombia como fórmula preventiva para evitar un apagón?
Excelente, ya me parece la pregunta. La respuesta suya es sí, Claro que sí. y pronto. Ojalá ya. Esa es la pregunta. Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.